Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 30 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya, en perspectiva de una evangelización, como punto de partida a un camino de vida eterna con Cristo, que es camino, verdad y vida. Y con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en gracia de Dios, para avanzar en una formación, el ser centrado en donde ha de ser, en su corazón, para desde allí irradiar en alma, mente y cuerpo todo un proceso de transformación que Dios mediante se avanzará a nivel social, cultural y ambiental, de lo cual se ocupará en su momento con la Fundación Cambio Gnosis, en breve. Entre tanto, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, Ram Rubén Amaya Morales, retomando allí de ECA, Escuela de la Conciencia Ambiental, que al tenor de la reflexión del día de hoy por la palabra, en campus, también ya en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si, al tenor del Salmo 50, al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Mensaje que conecta el libro de los sapienciales en el eclesiástico, también conocido como Sirácida, que recoge de las experiencias de vida de tanto del pueblo judío, en lo que se conocía el Antiguo Testamento, en la alianza acorde al arca de la alianza, firmada entre Abraham, los primeros patriarcas, y el pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, pero que ya en el trasegar con la nueva Jerusalén, la nueva Sión, la nueva mirada de la iglesia, con Cristo, que le da plenitud a la ley mosaica, ya con el Evangelio, vino nuevo en odres nuevos, una nueva alianza, una alianza de vida eterna, pero que se va cosechando en la vida terrenal, con la siembra de la palabra de Dios, con el Evangelio de Dios mismo, que es el Verbo, y el Evangelio que han venido escribiendo hermanos como Marcos, que para hoy se trae ya la palabra, retomando lo que se conoce en la iglesia como el ciclo ordinario, luego de Pentecostés, y que ya ha pasado la ascensión del Señor al reino de los cielos luego de su resurrección. Esa mirada en retrospectiva, mirar hacia atrás, pero desde el adelante, es la perspectiva de vida eterna. Jesús, camino, verdad y vida, quien en espíritu y en verdad dejó la verdad revelada, que reanima el ánima, reconecta esa impronta que ya están todos ejerciendo por el bautismo, en el corazón, para llevarlo a la razón, y ahora sí la acción. Exhibía sus manos y el costado de Jesús cuando se aparecía a sus discípulos ahí en el cenáculo. Y ahora ya viene la razón, y esa razón está por el compartir esa común unión en la diversidad, que es todo ser siendo alma de Dios, una historia que sigue escribiendo el Creador, que Jesús sigue transformando uno a uno con todos, en todo, y en gracia de Dios por el Espíritu Santo, con esa santificación. Y a ello conecta la Santísima Trinidad. Dios mediante el próximo domingo, Dominus Deus, estará
conmemorando en la Santísima Trinidad, la familia sagrada, esa conexión con cada individualidad, con cada singularidad, con cada particularidad. Hoy en la lectura alusiva a los bienes de este mundo, pensados muy desde el Shema, como se decía en otras reflexiones, el ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo, en el pueblo de Israel, era señal de prosperidad, de bondad del Señor, de Yahvé, Elohim, el Adonai, para los judíos, que es Dios, tener muchos años, tener mucha familia y tener muchos bienes, muy pensados desde los materiales, también intelectuales para mantener un status quo, una zona de confort, unas falsas seguridades en el reconocimiento público, en lo político, en lo religioso, en lo económico, poder, tener y placer, al estilo del mundo, pero manteniendo la armonía con Dios, o por lo menos buscando no desobedecer, no seguir desobedeciendo a Dios como lo hicieron los primeros padres, Adán y Eva, con el pecado original. Entonces, en sí, cumplir con los diezmos, cumplir con los mandamientos, como Carlos Yepes ha dicho, manda y miento, porque es ese mandato en las sinagogas, por sentirse mayores el pueblo elegido y sobre los demás una supremacía, aún de los mismos hermanos que tienen una desgracia, que no tienen la gracia, o porque teniendo la gracia santificante, la gracia transformadora y la gracia creadora, respectivamente el Espíritu Santo, Jesús y el Padre Creador, la dilapidan, la desperdician, la deshabilitan, que son esos dones, gracias y talentos, ese carisma, por estar buscando vanas glorias, por estar buscando su ego, por estar buscando sobresalir sobre los demás, imponerse sobre los demás e imponer al mundo lógicas, estilos de vida y prácticas que no son consonantes con el bien vivir y la bienaventuranza en Dios. Mala vida en su momento, porque era antes de Cristo. Ya con Cristo, con la nueva alianza que viene a darle plenitud a la ley mosaica, ya en el amor, la misericordia y la justicia divina le da plenitud a la vida, perspectiva de vida eterna, pero dejando un mejor estilo de vida o un bien vivir acorde a bienes espirituales por encima de los bienes intelectuales y por ende de los bienes materiales. No ha de ser esa la preocupación. Lo deja en el Evangelio de San Marcos claro y con el libro del Eclesiástico de Sirácida. El bien vivir y la bienaventuranza está en función de los dones del Espíritu Santo, en especial el discernimiento, la sabiduría divina, con el conocimiento humano, pero articulados en pro de un bien para todos, en todas las circunstancias de la vida y en todo momento, como decía Luis Fernando Palacio en la Eucaristía de Televid, hacer todo momento extraordinario frente a lo que se llama un día ordinario o un ciclo ordinario. Estamos en el ciclo C en la Iglesia, ya entramos al segundo semestre, como se ha partido en el calendario, que ya sería hablar de la rutina, del orden, del ordinario. Asunto que nos cuestiona mucho es del orden natural, porque esa es la construcción que hay que hacer basada en experiencias de vida significativas en Dios y que realmente por los frutos del corazón, los frutos del Espíritu Santo, los frutos de poner la palabra de Dios por obra y darle trascendencia, es que se conocen de obras, hechos y acciones que sí realmente den testimonio de la verdad, que es el Evangelio. Ahí vendría
la fundamentación en la formación. Llevarlo a un nivel intelectual, a un nivel cognoscente, a un nivel de conocimiento, pero basado primero en la experiencia de vida mística, espiritual, en meditación, oración, ayuno y acción, para que ese ser, vida y obra realmente sea pleno, de plenitud, y la plenitud sea en bienes del Espíritu. Y ahí sí, los frutos son obras, hechos y acciones que realmente, pasado el ser, pasada la criatura, pasada su vida, perduran, como dice el Salmo 50. El que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dios mediante, en breve entramos a profundidad. Hasta pronto.